Suecia de 1995. Bienvenidos a todos a Retro Rally, una sección en la que voy a estar recordando rallies de épocas anteriores. En esta ocasión, y aprovechando que el Rally de Suecia es este fin de semana, vamos a recordar el Rally de Suecia de 1995, que tuvo un final, digámoslo, complicado. Si te gustan este tipo de vídeos, como siempre, échate una suscripción, me ayuda muchísimo, déjate un like, comenta tu opinión y continuamos con el vídeo. Para poner un poco en contexto, vamos a hablar del inicio de esta temporada 1995, porque fue una temporada de cambio. Uno de estos cambios fue la reducción del número de rallies. Pasamos de 10 rallies en 1994 a tan solo 8 pruebas en 1995. También se introdujeron novedades que a día de hoy mantenemos, como son las asistencias fijas, es decir, hechas en un parque de servicio como tenemos ahora, ya que anteriormente las asistencias eran itinerantes, es decir, seguían a los coches por los tramos. Al acabar cada tramo o cada 2 tramos tenías una furgoneta del equipo esperándote para hacer los ajustes que fueran necesarios. Esto en 1995 cambió. También se limitó el número de pasadas por los tramos a modo de entrenamiento, lo que aumentó, entre otras cosas, el número de ventas de bicicletas y de peluquines. Sí, esto ya lo contaré en otro vídeo porque da para uno entero. Otra de las novedades que traería Cola a final de temporada es la reducción de la brida, que pasó de 38 milímetros a 34, y como consecuencia una pérdida de potencia en los coches. Esto a quien más afectó fue a Toyota, que tenían el mejor motor y por esa reducción pues lo equiparaba más con las demás marcas, pero por lo que sea, pues bueno, igual no les afectó tanto. Otra de las novedades era que ya no se podía descartar pruebas. Si querías ser campeón del mundo tenías que correr todo. Con todo esto llegábamos a la segunda prueba del calendario tras haber disputado ya Monte Carlo. Muchos recordaréis este Monte Carlo, ya que Carlos Sainz consiguió la victoria, por detrás François Delecour y Juha Kankkunen. Al haber ganado Carlos el Rally Monte Carlo y estar primero en el campeonato del mundo, en este Rally de Suecia le tocaba abrir pista y era la primera vez que corría en tierras suecas, lo que no es una buena combinación. Dando un repaso a la lista de inscritos, teníamos al equipo Toyota, que alineaba en esta ocasión 4 coches con Didier Oriol, Juha Kankkunen, Thomas Rastron y Armin Schwartz. Hay que tener en cuenta que estamos en época de pilotos especialistas, esto es que las marcas tenían sus pilotos fijos y luego contrataban, dependiendo del rally, a un piloto que fuera bien en él, como puede ser en este caso el ejemplo de Thomas Rastron, piloto sueco que había sido ya campeón nacional en el país nórdico. Por parte de Subaru teníamos 3 unidades, como son las 2 fijas de Carlos Sainz y Colin McRae y el piloto especialista Matt Johnson. Por parte del equipo Ford también teníamos 3 unidades. Hay que decir que no era el equipo Ford oficial como tal, sino Rush Ford, un equipo belga que podría ser lo que ahora es M-Sport. Teníamos al bueno de peluquines François Delecour, Bruno Thierry con Stefan Prevot, que como curiosidad corre este fin de semana también el Rally de Suecia, incombustible el copiloto belga, y como piloto especialista a la leyenda Stig Blomqvist. Por parte del Mitsubishi Rally Art teníamos únicamente 2 unidades, pero porque no hacía falta pilotos especialistas, los tenía ya en casa. Y quedaos con estos 2 nombres porque van a traer cola: Kenneth Eriksson y Tommi Mäkinen. Hay que tener en cuenta que Kenneth Eriksson llevaba ya unos 4 o 5 años dentro de la estructura nipona y Tommi Mäkinen acababa de llegar. Esto puede ser la piedra angular del desenlace de este vídeo. El rally se afincaba en Karlstad con un total de 95 inscritos y 500 kilómetros de tramo cronometrado, bastante más de lo que van a disputar este fin de semana. Esto era otra época de los rallies, había tabacaleras, había destilerías, los equipos ponían pasta, había buenos pilotos, otro mundo. Es bueno apuntar que el rally está compuesto por 3 etapas diferenciadas, contando la primera con 8 tramos. Empezamos el rally con sorpresa, primer tramo, scratch para Didier Oriol, compartido con Tommi Mäkinen y Thomas Rastron. La verdad que bueno, sorpresa de que tener a Didier Oriol ahí arriba, francés, por lo que sea la nieve no es su especialidad. Aunque hay que tener en cuenta que era un tramo de 6,5 kilómetros, por lo tanto tampoco es muy significativo. El segundo tramo también traía sorpresa porque el scratch lo marcaba Carlos Sainz, primera vez en Suecia, no había corrido nunca, la verdad que bastante sorprendente. Pero a partir de ahí, salvo el scratch marcado por Colin McRae en el tramo 7, los demás se los iban intercambiando entre Tommi Mäkinen y Kenneth Eriksson. Se veía un poco la tendencia del rally, por dónde iba a ir y por dónde íbamos a tener el lío dentro del equipo nipón. Hay que tener en cuenta que era una situación excepcional para el equipo Mitsubishi, ya que el Lancer Evo 2, pues bueno, tampoco había sido un coche muy destacado y estaban en Suecia viéndose con un doblete. Todo siempre difícil de gestionar y más si no tienes mucha experiencia en esta situación. Comenzábamos la segunda etapa del rally, en esta ocasión 10 especiales, y empezábamos con una mala noticia para los españoles. Carlos Sainz tenía que abandonar por problemas de motor. Ojo con esta segunda etapa porque es muy clave en todo lo que sucede al final del rally. Esta segunda etapa partía con Kenneth Eriksson como piloto líder del rally y a 2 segundos su compañero Tommi Mäkinen. Hasta el tramo 13 la distancia entre Eriksson y Mäkinen no paró de aumentar, llevando al piloto finlandés hasta los 20 segundos. Digo, pero es a partir de aquí cuando el joven Mäkinen se pone las pilas y acaba la segunda etapa a tan solo 1 segundo de su compañero de equipo. Aquí vamos a tener lío. Tras esta segunda etapa el plantel estaba así: Kenneth Eriksson primero liderando el rally, segundo Tommi Mäkinen a un solo segundo
y ya tercer piloto Thomas Rastron a 1.29. Viendo este panorama, el equipo Mitsubishi lo tenía claro, había que hacer algo porque si no, lo más fácil es que estos dos acabaran comiendo un snowbank. Teniendo a sus dos pilotos liderando el rally, iba a ser una gesta histórica si conseguían finalizar el rally en estas posiciones. Por lo tanto, esto había que gestionarlo porque ya sabemos cómo suelen acabar esta situación. Vamos a la tercera etapa del domingo 12 de febrero. Señores, aquí tenemos lío. En la noche del sábado al domingo se preveía una buena nevada, como así sucedió. Nieve nueva, blanda, no asienta bien, no agarra mucho. El primero que sale va limpiando pista. En este caso, a quien le iba a fastidiar esta nevada es al líder del rally, ni más ni menos que Kenneth Eriksson. Por lo tanto, el jefe de equipo, Andrew Cowan, dijo: señores, esto se queda tal y como está. Teniendo en cuenta que en la tercera etapa uno de los dos va a salir perjudicado, el que ha llegado líder a la segunda etapa se queda líder y acaba así el rally. Estamos hablando de que la diferencia era de un segundo, que no es que hubiera un líder destacado. Por lo tanto, esto al joven Tommi Mäkinen no le sentó muy bien. En este contexto, encaramos la tercera etapa del rally con el primer rally en Backa, 31 kilometrazos. ¿Quién se lleva el scratch? Pues Tommi Mäkinen. A 11 segundos, Kenneth Eriksson. ¿Qué pasaba con esto? Pues que había cambio de líder. Tommi Mäkinen desobedecía las órdenes de equipo y se colocaba líder del rally. Fue un caso aislado que, bueno, que Tommi Mäkinen no tanteó muy bien, que pues al final marcó el scratch sin quererlo, por así decirlo. No, es que en 6 de las 7 tramos cronometrados de esta etapa ganó a Kenneth Eriksson. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Pues que empezábamos la etapa con órdenes de equipo de que mantuvieran posiciones con un segundo de diferencia, y el bueno de Tommi Mäkinen se plantaba en el último tramo con 43 segundos de ventaja sobre su compañero, desobedeciendo totalmente lo que le habían dicho desde el equipo. Parecía que todo iba a quedar así, que Tommi Mäkinen iba a ganar su primer rally, desobedeciendo al equipo al que acababa de llegar, en contraposición de su compañero, que ya llevaba unos años dentro de la estructura. En el último tramo se deja caer el suficiente tiempo para que Kenneth Eriksson le adelante la clasificación final y se acabe llevando el rally. Y bien, al final Tommi Mäkinen obedeció al equipo, respetó las órdenes de equipo, no lo hizo de la mejor manera, porque en el último tramo lo que hizo básicamente ni disimuló un trompo, una salida, no, echó el ancla, echó el freno mano, paró, calculó el tiempo y cuando vio que ya iba a ser suficiente lo que había estado parado para que Eriksson le pasara en la clasificación, arrancó y acabó el tramo. Obviamente a un equipo japonés no le puedes hacer esto, es como pegarle una patada en las canicas, por lo que no sentó demasiado bien. En el momento en el que el bueno de Tommi echaba el ancla en mitad del tramo, la afición sueca respondía con una mezcla de aplausos y abucheos. Todo el mundo sabía lo que había pasado. Por un lado, aplausos de, oye, muestra de respeto, honor, has cumplido. Por otro lado, abucheos de ver lo que había hecho el piloto finlandés. Hay que tener en cuenta que jugaba de visitante. Con esto concluía el Rally de Suecia de 1995 con la primera y última victoria del Mitsubishi Lancer Evo 2 y con el primer doblete en la historia del Mundial de Rallys para Mitsubishi. En lo que respecta a los demás participantes, el podio lo completaba Thomas Rastron con el Toyota Celica GT4, cuarto Juha Kankkunen, quinto Didier Oriol. La conclusión que nos deja el Rally de Suecia del 95 es que un buen gallo canta en todos los corrales y pese a ser un joven piloto llegado a una nueva estructura, Tommi Mäkinen nos estaba avisando de lo que estaba por venir. Espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.